Hola, bueno, este es un podcast que va a tener como trasfondo que la locura es una categoría histórica y social. ¿Eso qué quiere decir? Que la locura no es un término fijo. Es por eso que nos vamos a ayudar de representaciones pictóricas de diferentes autores, en los que estos van a dar como esa noción de las diferentes definiciones que se ha tenido de locura en el contexto. La primera que vamos a tener en cuenta es La nave de los locos, en la que Juanma nos puede decir un poco. Pero antes de esto, me gustaría hacer un poco un recorrido acerca de cómo han sido las representaciones de la locura, tanto pues en la época de la Edad Media como posteriormente en el Renacimiento, donde se produce esta obra. En un inicio, la locura en la Edad Media, en ese contexto, digamos que está enmarcada por lo religioso. Los locos eran considerados como seres malditos, como seres que tenían implantado un castigo divino y se buscaba como hacer ciertos ritos o ciertas peregrinaciones para expiarlos de este castigo. Uno de los castigos pues más importantes en esa época era la de la nave de los locos, que precisamente es de ahí que toma inspiración el Bosco para realizar posteriormente su obra. Y digamos que estas peregrinaciones tenían una función en dos vías, que era precisamente esta, la de, digamos que encontrar un sentido en los locos, que estos pudieran deshacerse de su locura mediante estos viajes en los cuales encontraban a Dios, encontraban su rumbo y a su vez una función pues de exclusión. Se buscaba tener a los locos como un estado liminar en el cual no eran parte, pues, por así decirlo, concreta de la sociedad. Por ejemplo, pues en estos mismos ritos, los locos, digamos que participaban en ellos, eran el centro de atención, por lo que hacían parte pues de la sociedad, pero por otro lado no se les permitía, por ejemplo, entrar a las iglesias. Entonces, digamos que de esta forma se veía como esta doble vía que tenían los locos en este momento. Posteriormente, en el Renacimiento, esta concepción da un giro de 180 grados, ya que el loco deja de ser esta figura, digamos que ritual, esta figura de castigo divino, y pasa a ser el centro del conocimiento, por así decirlo, en el Renacimiento. Teniendo esto en cuenta, pues decidimos escoger la obra de La nave de los locos del Bosco, ya que aquí se hace una representación, digamos que, por así decirlo, individual. Es una representación en la cual se ve pues, que todas estas personas están, por así decirlo, en una fiesta, están, digamos que, representando los pecados, como puede ser el juego, como puede ser el alcoholismo, incluso pues hay unas personas desnudas, digamos que se representa asiento, pudor ante la sexualidad, y vemos que todos están muy inmersos en esta fiesta, pero que no hay nadie en el rumbo de esta barca, lo que significa pues como esa falta de rumbo que el Bosco quiere darnos a entender que está presenciándose en la sociedad de ese momento. En estos momentos podemos identificar además que esta es una concepción del loco que es, por así decirlo, personalizada. Se tiene en cuenta el loco como un individuo que tiene estos malos actos, que tiene pues como una concepción negativa, pero a pesar de esto también digamos que se hace un reconocimiento de que en realidad la locura no es algo que está tan alejado de las personas cuerdas, de que en realidad es un espejo, la locura puede servir como un espejo de la sociedad, como un espejo del propio ser, en el cual puede ver estas desviaciones de las vidas, digamos, deseables, de las vidas de Dios, y en ese reconocimiento darse cuenta de las cosas que están mal y de lo que no debe de ser, ni lo que debe acontecer en las vidas personales, ni de la sociedad de ese momento. Entonces la locura ahí serviría como un espejo en tanto es como entendida como pecaminosa, ¿no? Efectivamente. Porque todos pecamos en teoría. Todos pecamos y esto pues es un acercamiento que antes no se tenía del loco. Desde ya se ve, digamos que nosotros, si tenemos una mala vida, si nos desviamos de este camino de Dios, también podemos ser locos. Okay. Y cuando se habla como de este pecado, también se refiere a lo grotesco, o qué se entendería como eso, concepción grotesca de la locura. Esto de lo grotesco pues es precisamente algo que Foucault trata
en su libro de la historia de la locura en la época clásica, en este capítulo de Stultifera Navis, donde nos da a entender que en esta época del Renacimiento la locura, digamos que podía verse desde dos vías, desde una vía que es como de la escritura, una vía donde el loco es el poseedor de la verdad, es quien enuncia estas cosas, digamos, que van en contra del orden y que generan nuevo conocimiento, y esta representación, digamos, que grotesca, que está más presente en el arte y en lo pictórico. Lo que se busca con esto es precisamente ese componente crítico, de que las personas al momento de ver la obra, digamos, que se sientan incómodas, digamos, que tengan un impacto en ellas, que se puedan identificar en ellas, y precisamente esto es la función de lo grotesco, tomar elementos de la realidad y deformarlos de una forma en la que pueda representar algo incómodo y las personas, digamos, que puedan captar este mensaje crítico. Yo creo que eso puede relacionarle también con otra obra que queríamos traer, que es la del Triunfo de la Muerte, ¿cierto? ¿O de qué trata esa obra? Precisamente esta es una obra, pues, que se evidencia este carácter grotesco, pero aparte de esto podemos ver un cambio respecto a la concepción de la locura en La Nada de los Locos. Se puede decir que ambos tienen este componente grotesco, pero en el Triunfo de la Muerte de Bruegel, digamos que él intenta ejemplificar la locura más como un fenómeno colectivo. Ya no se busca personificar al loco y, digamos, que implantarle los pecados como un individuo, sino que busca ponerse la locura como un estado, digamos, que puede estar inmerso en la sociedad como tal, algo que es más colectivo, por así decirlo. Entonces, como vemos en la obra, pues es una obra en la que Bruegel quería precisamente representar como las consecuencias que estaba teniendo la peste negra en la época, y donde todo está, digamos, que apoderado por el caos. Es como una especie de infierno donde se ve que están ocurriendo muchas cosas, digamos que hay muerte, hay robos, hay muchas cosas, por así decirlo, que representan este caos, y es como esta nueva forma de verlo, que ya la locura no solamente es como un fenómeno al cual la persona puede acceder por los malos hábitos o por el mal camino, sino que es, digamos, que algo a lo que no está exento ninguna sociedad, de que cualquier cosa que ponga en duda este orden puede hacer que esta sociedad entre en un estado de cólera colectivo. Igual hablar de locura compartida, siento yo que elegir la peste negra como este espacio histórico, pues este momento de la historia es ideal para hablar de locura colectiva, porque se trata de una época en la que en general existía como este miedo, como esta angustia, porque era un momento en el que había mucha incertidumbre y generalmente la gente suele ceder a la incertidumbre. Entonces, que se hable de locura colectiva en un momento en el que todos estaban en un momento no tan agradable, como que siento que siento que es como ideal, ¿no? Es algo que encaja muy bien, por así decirlo. Sí, pero bueno, otra de las obras que queríamos como traer tiene un poco que ver como con esta obra de Bruegel. La próxima obra que tenemos es El Jardín de las Delicias del Bosco. Se le puede dar una lectura similar a la que le dio Juan Manuel con la obra de Bruegel, pero quisiera darle como otro análisis, uno diferente, utilizando también un capítulo de este mismo libro de Foucault, pero un capítulo distinto, ¿no? La obra, como ya dije, se llama El Jardín de las Delicias, es un tríptico, es decir, está compuesto de 3 paneles, un panel central y 2 laterales que se mueven como si se pudieran abrir, ¿no? Cuando se cierran los paneles laterales se muestra una imagen del mundo, y cuando se abren hay 3 pinturas, ¿no? La pintura de la izquierda es una pintura en la que aparecen representaciones de lo que parece ser Dios, Adán y Eva. Entonces podríamos decir que esta pintura de la izquierda es como el jardín del Edén, el paraíso. Por el otro lado, la pintura de la derecha es todo lo contrario, parece ser una representación del infierno. Incluso algunas personas lo llaman el infierno musical por
como la específica representación que hace el Bosco de instrumentos musicales, pero en el que nos vamos a enfocar va a ser el panel central, que pues puede tener distintas interpretaciones. Algunas pueden ser como un mundo en el que se ha caído en la locura, en la lujuria más que todo, el mundo terrenal, como un mundo en el que se sucumbe al pecado. Pero independientemente de esas, vamos a hacer como un análisis con el capítulo de El loco en el jardín de las especies, también de este mismo libro de Foucault. Foucault al inicio del capítulo habla de que antes se concebía la locura como algo distinguible, que había características propias de los locos que los marcaban, ¿no? Que el loco era una antítesis de la razón, que estaba separado del orden, pero que a partir de las ideas como el inicio del Renacimiento, sobre todo ideas como de la razón, de la concepción de razón, es que se va cambiando como esta concepción, y ya no es que el loco o que la locura o que la irracionalidad sea antagónica, sino que hace parte y está íntimamente relacionada con la razón. Es como que están entrelazadas y una ilumina a la otra, y pues como que hace un poco esta analogía, como una no puede existir sin la otra, no hay razón sin irracionalidad, no hay cordura sin locura. Esto pues en el Jardín de las Delicias, como que la mejor manera, o pues la interpretación que se hace en base a esto, es ver precisamente cómo en este espacio, como en la pintura, están integradas un montón de cosas que pueden ser incluso como antagónicas, ¿no? Por ejemplo, animales y humanos, como figuras o como estructuras que parecen ir en contra de las leyes físicas, y como que se integran todas como en la pintura, como no excluyéndolas, que todo hace parte de un mismo orden, de este mismo Jardín de las Delicias, ¿no? No sé si digamos con eso del orden te refieres a cuando Foucault decía que pues ese sentido tiene inclusión dentro de un orden. Sí, precisamente la concepción anterior del loco era separado del orden, era la antítesis de la razón, ¿no? Separado del orden social, ¿no? Por decirlo en palabras más exactas. Entonces, como con esta nueva concepción, ya el loco se integra, se ve mimetizado con este orden social, con este Jardín de las Delicias, con este montón de elementos que pueden ser antagónicos, pero realmente se necesitan mutuamente. Entonces, él se integra con este orden social, no se excluye, al menos como es esta interpretación. Y no sé si de pronto podemos pasar como, digamos, sé que en un momento ese Jardín de las Delicias pasa a ser como un punto de cambio, como esa concepción de locura que antes había en el Renacimiento, y que en un momento ya deja de ser como este símbolo, como lo que decía Juanma, que está como en todo, sino que pasa a ser como algo clasificatorio, como un símbolo ya más de enfermedad. Realmente Foucault empieza el capítulo hablando de que existen dos intereses o dos preguntas hacia la locura, como en estos inicios del Renacimiento, ¿no? Una es como por esta idea de razón, como de la cuestión de si son realmente antagónicos, ¿no? Pero también existe una cuestión como con un afán clasificatorio, como con un afán de poner etiquetas, por decirlo de alguna manera. Incluso como que la analogía del jardín cambia un poco, y ya no es este Jardín de las Delicias en el que todo fluye y todo se presenta como en un caos, pero de cierta manera ordenado y mimetizado y en conjunto, sino que ahora se ve este jardín como con un afán botánico, es decir, con un afán de clasificación de estas expresiones que ya se consideran naturales, expresiones de la naturaleza, y la locura se incluye ahí. Ya la locura es algo natural, algo que es algo biológico,
y necesita ser clasificado, ser etiquetado, por decirlo de alguna manera. Y esto poco a poco también va a ir cambiando porque la concepción de racionalidad también va a cambiar gracias a la aparición de filósofos como Descartes. Igualmente como que esta discusión es como un preludio, como una introducción a la próxima obra que tenemos. Sí, eso estaba pensando porque digamos que en este capítulo de Jardín de las Especies se habla como igual de cómo la razón termina siendo dialéctica de la locura, que no se puede pensar una locura sin razón. Pero el momento de pensar la locura como algo que se pueda poner en palabras lo hace muy difícil porque como tal no tiene determinaciones. Y en un momento hasta se pensó que se podía asociar a algo biológico o algo como en los sentidos en el que la locura está en el cerebro. Y yo creo que eso da partida a la obra que tenemos a continuación de la extracción de la piedra de la locura. Bueno, la siguiente obra que teníamos para hablar, para comentar, es La piedra de la locura del Bosco. Esta obra siento que fue un poco difícil como de clasificar en un momento en específico, porque sí tiene como ciertas concepciones anteriores como a principios del Renacimiento, pero también tiene que ver un poco como con este afán clasificatorio. Entonces sería como devolvernos, pero no devolvernos como en ese línea de tiempo, ¿no? Para los que no la conocen, la obra se llama así, La piedra de la locura, es del Bosco, es de 1494 y muestra una escena en la que una persona quirúrgicamente le está quitando esta piedra de la locura a un paciente, que pues en esa época se creía que la locura era causada por algo, una piedra en la cabeza, y se muestra pues a alguien quitándole quirúrgicamente la piedra con otras dos personas en la imagen, que ya lo veremos un poco más a profundidad. En esta época siento que eso ya se habló un poco con lo que dijo Juanma con Stultifera y es como que la concepción de locura no era necesariamente como esto de trastorno mental, sino era todo aquello que se alejara de una norma social. Se hablaba de la locura no solamente como trastorno mental, sino también como lujuria, como algo pecaminoso. Se incluían ahí también a las personas con discapacidades. Entonces la locura era un concepto muy amplio en el que cabían muchas personas, pero también sobre todo era como esta idea en relación como a lo pecaminoso, al pecado, ¿no? Como a la lujuria, que eso es importante pues para esta obra en específico. Digamos que la locura era atravesada como por dos concepciones, ¿no? Como por dos ideas, y era que podía verse como una enfermedad tratable, que podía ser curada, pero también podía verse como un pecado, como algo inmoral, como pecaminoso y que podía castigarse más simbólicamente, ¿no? Bueno, al entenderse como en estas dos concepciones, la que quiero abordar principalmente es entender la locura o esta idea de inmoralidad desde la concepción de enfermedad. Y si se puede ver como enfermedad, o al menos como en esta lógica de la época, se puede intervenir, se puede intervenir quirúrgicamente, se puede tratar, ¿no? La puede tratar un médico, ¿no? Digamos que yo tengo una pregunta, porque en esta obra de la extracción de la piedra de la locura, pues se sitúa como a esa locura como en enfermedad, pero yo no creo que el que lo hizo estaba tratando de eso. Sirve como una forma de resistencia a esa autoridad médica, porque vemos como una ridiculización de esa escena. Yo siento que aquí en esta obra en específico el Bosco utiliza la locura como una manera precisamente de ridiculización y de crítica. En la obra hay varios personajes además del paciente, ¿no? Empezando por el que sería como el médico, la persona que hace la intervención quirúrgica. Uno de los símbolos es el embudo al revés que tiene en la cabeza, que es como
como un símbolo, una representación como de la estupidez. O sea, básicamente el Bosco lo llama a ese proceso, a esta persona que lo hace estúpido, ¿no? Como que es algo estúpido. Además, cuando uno mira detalladamente, lo que le sacan de la cabeza no es una piedra, sino que es un tulipán. Hay distintas interpretaciones, incluso hay personas que dicen que ese tulipán es más bien como una referencia pues al origen del Bosco, él es holandés. Pero algunos también hacen como referencia pues precisamente a esa concepción de inmoralidad de la locura, porque la flor puede representar la lujuria, ¿no? También en el paciente hay una bolsa que parece tener dinero, una bolsa de monedas que está atravesada como por una daga, que es como una representación, una idea de la estafa, ¿no? Que el paciente está siendo estafado, que esta intervención quirúrgica realmente no sirve como de mucho, ¿no? Y además está la monja y el fraile, el clérigo, ¿no? La monja con un libro en la cabeza como una representación de la ignorancia, y el clérigo con una jarra que puede ser como de alcohol, de vino, que es una crítica específicamente como a las instituciones, como a la iglesia. Entonces realmente como que esta pintura del Bosco parece ser en general como una crítica a esta autoridad médica, aunque no solamente médica sino también eclesiástica, y es como una crítica no solamente a ellos como instituciones y como autoridades, sino también como al manejo que tienen o a las concepciones o ideas que tienen de la locura y cómo se trata y cómo se concibe, ¿no? Sí, igual no se puede como ignorar que digamos que esta concepción de clasificar y autoridad médica sí termina teniendo como cierta prevalencia en la concepción de la locura. Es por eso que en algún punto ya se basaba la locura como algo natural, en el que ya no es como antes, como se veía la locura como algo grotesco, sino algo más relacionado como a esta clasificación. No sé si Juanma quiere hablar más de eso, que habla como lo grotesco en esta época anterior, cómo se ve como ese cambio ahí. Sí, precisamente es un cambio que sigue mucho pues esta lógica del clasicismo. En ese momento lo grotesco tenía esta función que era muy fuerte de la crítica, que era muy fuerte de la representación por medio de lo exagerado, que quería, digamos, que generar estas emociones y que quería transmitir un mensaje. Pero pues ahora, con auge del clasicismo y viendo la locura pues como un fenómeno natural, nos damos cuenta de que ahora lo importante es representar las cosas tal cual ellas son. Tenemos que, digamos, que representar la locura de la forma en la que se ve realmente, de una forma fidedigna, que no deje espacio a la interpretación, porque precisamente ahora lo importante es observarlo, no interpretarlo. Ok, yo creo que lo del afán botánico, que hablábamos del jardín con el afán botánico. Sí, y digamos que Juan me introdujo una concepción que fue muy importante, esencial como para este cambio de la locura, que fue el clasicismo, como este predominio de la razón, que se ve como en el siglo XVII, con la llegada del Descartes, ya se priorizó que las personas como esta idea de razón, entonces la locura entra aún sin razón. Entonces en un momento cuando veíamos como ese grotesco, las personas como que tenían igual ese carácter individual, ese misticismo, donde la locura todavía podía ser escuchada. Pero el momento de que se vuelve tan prevalente la razón y los locos llegan a ser sin razón, y por lo que son sin razón, si yo los escuchara o me pongo como en cuenta de lo que dicen, me volvería a mí una persona también sin razón. Y entonces ya pasa a ser como esta locura silenciada, ya como no como se veía antes, sino que ya ni siquiera el loco puede hablar, porque si lo escucho, yo también estaría cayendo en esa misma locura de él, estaría cayendo en ese sin razón y no podría escucharlo. Y esto se ve muy importante, digamos, en otra obra que se trae más adelante, o bueno, en este momento, que es La Casa de los Locos de Francisco Goya de 1812-1819. Pues se ve como igual este contexto que da paso como a esa ilustración, ese paso como de prevalencia de la razón,
y que digamos que con esa prevalencia de la razón también se empieza a ver muchas instituciones. Entonces, por ejemplo, ahí vemos como lo del gran encierro, en los que ya estas personas como ya quieren ser silenciadas, también quieren ser corregidas y también quieren ser usadas para trabajar. O sea, se empieza a ver en esta locura como personas que son, digamos que están centradas como en esa ociosidad, que no tienen como nada que aportar en el mundo. Entonces esta institución sirve como un medio para encerrarlos y para una forma corregirlos mientras son puestos a trabajar. No sé si Juanma quieres agregar algo de eso. De que sí, pues tal como tú lo dices, también es muy curioso pensar que esto deja al loco en una posición muy distinta a como se veía antes. Antes digamos que el loco era una figura central, incluso pues en la Edad Media, que a pesar de ser excluido, digamos que toma este lugar que antes era impuesto por ejemplo a los leprosos, digamos que este lugar de ritos que digamos que permitía a las personas expresar pues como esta religiosidad, y posteriormente pues que como vimos era una figura muy importante para el conocimiento. En estos momentos pues ya con esto del clasicismo la figura del loco queda, por así decirlo, en un segundo plano, ya que en estos momentos el interés, como tú lo dices, es más que todo el orden, de que todas estas personas que pongan en riesgo el orden establecido o los intereses de los poderosos que no estén aportando, por así decirlo, a esta sociedad, son recluidos y son castigados, y digamos que el loco se enmarca dentro de esta figura, pero que también está acompañada por vagabundos, por prostitutas. Entonces, por así decirlo, el loco queda en este segundo plano. Sí, y yo creo que ahí entra un poco también lo que decía Laura, cuando la extracción de la tierra de la locura era una forma como de resistencia, como se estaba tomando la locura en esa época. Se interpreta como por Goya, que también quiere hacer una crítica como a esa forma de institucionalización, porque como decías antes, había como, los locos eran grotescos, como alegóricos. Ahora son cuerpos reales y sufrientes, donde no se caracteriza individual, sino que todos entran ahí. Todos están desnudos, en la obra todos están desnudos, todos están como en ese sombrío, todos son puestos en ese silencio en los que no quieren ser escuchados. Entonces como que esta obra igual es una crítica como ese silencio que hace parte como de esta época de la locura, de la institucionalización, del querer que se corrijan y en fin de querer excluirlos para no ser escuchados y solo verlos como mano de obra. O sea, ya no hay como nada característico en esa locura, sino que todos entran en esa institucionalización que lo media. Donde pues solamente digamos que la funcionalidad que tenían era precisamente la de contribuir al orden, que precisamente por ahí iba encaminado su castigo, en ponerlos a trabajar y que fueran útiles a la sociedad. Sí, o sea, se vio también como una forma de castigo a eso, pero igual era como por esos medios como de control. También siguiendo con el autor Goya, digamos que puede haber como un cambio en esta noción de locura con su obra El sueño de la razón produce monstruos. Digamos que esto lo asociamos como a lo que hablaba de razón en el texto de El jardín de las especies. Sí, con el jardín de las especies. Porque al final en esa obra, o sea, se ve como igual esta razón es dialéctica a la locura. O sea, como que al final el hombre no se puede separar de esa sin razón, porque hasta la razón termina permitiendo como, o sea, hasta la locura puede ser una herramienta para producir cosas que terminan siendo como razón. No sé si me hago entender, ¿cómo explicarías eso? Por ejemplo, en un momento del texto habla como de esa locura del amor, como de esa locura de que realmente muchas emociones y muchas ideas y muchas experiencias humanas no serían precisamente lo que son sin cierta locura y sin cierta irracionalidad, que precisamente por eso hablaban en el texto, por eso se decía en el texto como esta idea de que ambas se complementan y ambas se entrelazan, se iluminan la una a la otra, porque si no, una no puede como
realmente existir la otra, como que no son como procesos o situaciones antagónicas. Sí, y digamos que ya como en esta era de modernidad donde se planea que como que el sujeto está inmerso como en esa racionalización, pues entra que pues esa locura no está afuera, sino dentro del sujeto moderno. O sea, el sueño de la razón produce monstruos, como que igual el sujeto no se puede diferenciar de esa locura en cuanto él también tiene la capacidad de razonar. Entonces, sí, pues no sé si quieren complementar algo de eso. No, realmente ese fue como un pequeño recorrido histórico como de las concepciones que hemos tenido a lo largo pues, de diferentes épocas de lo que es la locura. Entenderla también, como dijimos al principio, como una construcción social, ¿no? Que depende pues, de la época y de las necesidades de ese momento, y que incluso pues, se trasladan a nuestros tiempos, a nuestro momento, de estas concepciones de locura y de estas concepciones de cordura también. Tenemos ciertas cosas que todavía prevalecen y que se ponen en evidencia en distintas cosas de cómo incluso nosotros hacemos psicología y cómo vivimos, por ejemplo, la psiquiatría, los hospitales mentales, etc., ¿no? Obviamente pues esas concepciones han cambiado porque la época tiene necesidades distintas, necesidades más de funcionalidad que se ven atravesadas por procesos o por situaciones o incluso por sistemas económicos como el capitalismo, y eso ha cambiado también nuestra concepción de locura y de cordura y de cómo tratarla, cómo se ve o cómo se vive, ¿no? Sí, o sea, sí, yo creo que como con lo que hemos visto de este podcast se puede entender como que la locura hace parte de la condición humana, solo que el momento como de la historia termina digamos particularizando como esas determinaciones que terminan excluyendo como digamos a lo que estos son los locos, pero digamos desde aquí se puede poner en cuestión algunos temas tocados como en la clase que estábamos viendo de fundamentos de clínica, digamos como que se quiere poner en cuestión como funcionalidad o no funcionalidad, digamos con el DSM, o como digamos estos mismos conceptos de lo que es anormal o bueno lo que tiene que ser visto como no a la normalidad, igual tiene que ver con un contexto y con ese momento histórico en el que se está situando. Sí, básicamente es como una invitación a la reflexión, pues primero que todo de nosotros como psicólogos, de que precisamente aventurarnos en ciertos momentos a hacer ciertos diagnósticos o a clasificar a las personas pues dentro de ciertas patologías es algo que, como vimos a lo largo pues de este recorrido histórico, no es digamos que algo biológico, no es algo que nosotros algo estático, sino que es algo que se va construyendo a la par de el pensamiento, a la par de el sistema económico, como dijo Laura, y de muchas cosas pues que van en nuestro contexto y que además que pues, es un contexto que varía mucho, que es muy diferente acá, es muy diferente en otros lugares del mundo y que son cosas que realmente hay que tener en cuenta. Sí, y yo creo que digamos que también se puede incluir como conclusión que la pintura también sirve como una forma de expresar de pronto eso que no está pudiendo ser dicho por lo que se está prevaleciendo como de lo que debería ser. Entonces la pintura termina siendo como también una expresión de eso, y digamos que en estas obras se ha podido ver como un poco de qué se está entendiendo por locura, o bueno, interpretarlo de esa manera como un complemento para seguir como todo este recorrido. Como una representación también de distintas maneras en las que se ve la locura, pero no solo eso, sino también como una crítica, como lo vimos en otras obras como Goya y El Bosco. Entonces, que sí, no solamente es como una muestra de lo que se vive en la época, sino también una manera de criticarla, sí, y de ponerla en duda, ¿no? Bueno, muchas gracias. Síganos para más. Bueno, suscríbanse. Denle like, por favor. Ay no, yo quedé como alcohólica.